de las 3 a.m. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Aterradores. Si es de su agrado mi contenido, les agradecería mucho que se suscribieran y activaran la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video, YouTube les notifique. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con este video. Mi hermana y yo descubrimos que no estábamos locos. Cuando tenía unos 10 años, mi papá compró un cuadro que colgó en la sala. Mi casa era de 2 pisos y la sala estaba en la primera planta. El cuadro es de la cara de una señora de blanco y con los ojos negros. Los ojos no estaban bien definidos, era como si dibujaras con lápiz un círculo y luego lo intentaras borrar como 2 manchas. Siempre fui un poco sonámbulo y en varias ocasiones me encontraban en la cocina o en algún cuarto hablando mientras dormía. Y en una ocasión me encontraron hablándole a ese cuadro. Como mi sonambulismo era algo normal, un par de veces al mes, no le prestaron mucha atención. A partir de ahí, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Alguna ocasión, juré que mi mamá me hablaba de abajo, y al ver todo oscuro, no bajé, obviamente, hasta que mi mamá aparecía en otro lado y me decía, «Te estoy hablando». En ese momento pensaba, ¿me confundí? Pero no. Todo eso me causaba mucho miedo. Constantemente, cuando mi mamá se iba a dormir, siempre lo hacía muy temprano porque se levantaba a las 5 de la mañana, escuchaba ruidos abajo. Siempre suponía que era ella porque mi papá ya no vivía con nosotros, pero nunca lo supe con certeza. Algunas noches me quedaba despierto para ver que mi mamá subiera, pero siempre me ganaba el sueño y dormía. Llegó un punto, después de 3 años aproximadamente, que ya normalizaba un poco eso, y me convencí a mí mismo que era mi mamá y que no pasaba nada, ya que nunca hubo una situación de peligro real. Solo se me hacían un poco raros los ruidos. Para ese entonces, lo que normalmente escuchaba eran platos y trastes siendo acomodados o el típico ruido que suena cuando lava los platos. Cabe mencionar que el cuadro siempre me dio miedo. Si lo ves de noche, justo entra un rayo de luz que le dan los ojos. Cada vez que pasaba por ahí evitaba verlo, porque sentía que la mona me veía fijamente. No estoy diciendo que el cuadro es maldito o algo sobrenatural, pero sigo pensando que es muy creepy ese cuadro, y seguramente siendo un niño me imaginaba cosas que claramente no eran reales. Hasta que un día salí de campamento con mi hermana, que es mayor que yo por 2 años, su novio, un amigo suyo y un amigo mío. Como era de suponer, ellos estaban tomando alcohol. Ellos tenían unos 16 años y yo tenía 14, por lo que a mí no me interesó acompañarlos en eso. Como es de esperarse, comenzaron a platicar historias de miedo con la fogata encendida. No quería decir nada porque, como lo mencioné, nunca sentí que me pasara algo sobrenatural, pero llegó el turno de mi hermana y comenzó a platicar todo lo que yo también había vivido. Le dije, pero pues seguro era mi mamá, ¿no? Se me quedó viendo y respondió, siempre que se escuchaba eso, iba al cuarto de mi mamá y la veía dormida, y aún así escuchaba los ruidos abajo. Se me erizó la piel pensando que lo que yo siempre pensé que era mi mamá, no lo era. Ella también se sorprendió al saber que yo también escuchaba todos los ruidos, y que también me daba miedo el cuadro, porque creía que todo era parte de su imaginación. Comenzamos a agregar historias y todas ellas coincidían. Entonces nuestra imaginación no fue. Nunca supimos con certeza qué es lo que fue. No estoy seguro hasta que un punto dejé de escuchar ruidos, pero pararon un poco antes o después de la acampada. Ocurrieron un par de cosas extrañas e inexplicables en la casa, ya cuando tenía unos 20 años, pero esa será una historia para otra ocasión. No sé si contarlo, pues hasta el día de hoy sigo pensando que es un poco absurdo, pero en fin, no pierdo nada con contar esto. Tenía 14 años
cuando me ocurrió este extraño suceso. Estaba de viaje con mi hermano, algunos primos y mi abuela. En donde nos hospedamos fue en la casa de una tía. He de mencionar que la casa era grande y vieja. Mi tía mencionó que antes de que ella comprara la casa, era un kinder o una guardería para niños, y decía la verdad, pues no habían quitado algunas pizarras de tiza. En las habitaciones yo dormía con mi hermano, en una sola cama. Esto se debía a la falta de muebles, porque apenas llevaban unos 3 años ahí. Y la cama estaba junto a la ventana, y esta era transparente, por lo que era incómodo en la noche, ya que en mi caso sentía como si alguien me observara. Los días transcurrían normal, hasta que en una noche algo extraño sucedió. En esa noche, mi hermano y mis primos estaban en el corredor de la casa platicando. Mi abuela y mi tía miraban la tele, y recuerdo que en ese día traía una camiseta con un short amarillo, y eran alrededor de las 6:18 p.m. Yo escuchaba las tonterías de mis primos con mi hermano, cuando sentí unas ganas de ir al baño y me fui sin avisar, pensando que ya todos sabían que estaría en el baño. Ahí dentro no pasó mucho tiempo cuando escuché que todos me llamaban algo preocupados. Terminé de hacer mis necesidades, me lavé las manos rápidamente y salí a ver qué pasaba. Y es aquí donde todo se puso muy extraño. Mis primos y mi hermano me vieron ir adentro de la casa, pero minutos después vieron que abrí la puerta y me alejé de ella. Ellos me preguntaron a dónde me dirigía, pero lo dejaron pasar pensando que mi abuela me mandó a comprar algo o algo por el estilo. Pasaron más minutos y mi abuela preguntó por mí. En ese momento ellos estaban confundidos y mencionaron lo que yo había hecho. Mi abuela no se lo creía, por lo que primero me comenzó a llamar por toda la casa, al igual que los otros. Algo que se me había olvidado mencionar es que mientras yo estaba en el baño y escuchaba que me llamaban, yo tocaba la puerta del baño para que supieran que estaba ahí, pero no se escuchaba por los gritos ya mencionados. Confundido y algo escéptico, dije, ese no era yo me encontraba en el baño. Al oír eso, mi abuela nos dijo que entráramos a la casa. Ella y mi tía cerraron todo y apagaron las luces, y nos mandaron a dormir. Mi abuela nunca nos explicó del por qué hizo eso, pero yo y los chicos teorizamos que pudo haber sido un doppelganger. Desde pequeña fui una niña muy enfermiza, tímida, y por alguna razón, personas extrañas, al momento de verme, les nacía un odio terrible y me hacían cosas muy malas. Personas que nunca traté ni conocía. Pasaron los años siendo víctima constante de muchas cosas. Seguí enfermando más y más. Los médicos no encontraban la razón. Me enviaban a terapia una y otra vez. Todo me salía mal. Todos me trataban mal. Y cada día las cosas empeoraban más. Desde niña, yo tenía un amigo imaginario. Niño que después lo comenzó a ver mi hermana también. Las cosas de la casa se caían. Mi guitarra se tocaba sola por las noches. Se escuchaban pasos, risas, conversaciones. Incluso una vez vi a mi padre llegar a la casa. Hablé un poco con él y se fue. ¿Adivinen qué? Él nunca había regresado a casa a esa hora, pues yo lo vi a las 4 p.m. y él no salió del trabajo hasta las 8. Entrando a la adolescencia, comencé a experimentar la tan conocida parálisis del sueño, pero en estas vi unas manos que me apretaban tanto que no me podían dejar respirar. Días sin poder dormir, pesadillas donde algo me perseguía y me atacaban dolores horribles que al despertar ya no me dolía nada. Aparecían bolsas de plástico llenas de agua caliente en mi patio, gusanos en el agua todos los días, pero no había animales muertos ni nada de eso. Las cosas extrañas siguieron pasando hasta que un día tenía una fuerte migraña. Era común que las tuviera, pero esta vez por la noche me sentí muy mareada, me desmayé y dejé de respirar. Me llevaron a urgencias donde los doctores creían que era un ataque de ansiedad. Me sedaron, pero por más medicamentos que me daban, no me podía dormir. Cabe aclarar que en lo que sigue, yo estaba completamente consciente, pero no tenía control de mi cuerpo. Empecé a ver a mi familia fijamente y comenzaban a gritar
pidiendo auxilio, diciendo que él venía por mí. No dejaba que los enfermeros me tocaran y cada vez gritaba más alto pidiendo ayuda. Apuntaba con el dedo hacia la puerta, me reía compulsivamente, me revolcaba en la camilla y me levantaba de la cama y caminaba sin rumbo por el hospital. Me llevaron de nuevo a mi habitación, donde trataron de mantenerme acostada porque mi cuerpo insistía en levantarse. Pasaron las horas, estaban a punto de trasladarme a un centro psiquiátrico. Estaba luchando internamente por recuperar el control, hasta que logré controlar mi mano derecha y comencé a hacer gestos de escritura. Como pude me dieron papel y lápiz, donde pude pedir auxilio. Les dije que no estaba loca, que no podía controlar lo que mi cuerpo hacía, que estaba consciente de lo que pasaba, pero no podía hacer nada, que rezaran por mí, que no me mandaran al psiquiatra, porque si me medicaban, me iba a morir. Les escribí, recen por mí, y así lo hicieron mientras reía con la risa más macabra del mundo, cuando me llevaron la figura de la Virgen de Guadalupe. Me sacaron del hospital para llevarme a internar, mientras la lucha por el control seguía. Mi madre y mis tías buscaban ayuda más espiritual, mientras gritaba esa cosa dentro de mí. Lupe no podrá ayudarlas. Vine aquí por ella y me la voy a llevar. Lupe era una curandera amiga de una de mis tías. Después de horas de rezos, por fin logré recuperar el control total de mi cuerpo. Mi mente aún seguía un poco aturdida y mis ojos se veían perdidos. Llegamos a casa y arranqué un rosario que una vecina tenía en su puerta. Esa noche mi familia fue a ver cómo estaba y les empecé a hacer predicciones que con el tiempo se cumplieron. En ese momento no podía controlar lo que decía. Otra de las cosas que dije fue que una tía junto con su suegra y otra me habían hecho esto. Estos ataques pasaron 3 veces. Me llevaron con un sacerdote exorcista que me hizo una sanación, pero no fue suficiente ya que me seguía pasando lo que les conté. Recuerdo que en uno de esos ataques, hace exactamente un año, un hombre de los llamados laicos me hizo un exorcismo en el que recuerdo que algo gritaba que no se iría. Se repitieron las oraciones 3 veces más hasta que fui liberada. Luego me enteré que mi tía odiaba tanto a mi madre que intentó hacerle un mal junto a su suegra. Lastimosamente, por error, me cayó a mí, pero no les importó, ya que igual estaban haciendo sufrir a mi madre. Ahora estoy mejor y estoy en terapia. Mi cuerpo se está recuperando de todas las secuelas físicas que tuve.